Palma, un gusto tenerte en nuestro programa Cita con la Historia. Eres una persona muy conocida, sobre todo para la gente de mi generación y para atrás, abogado, subsecretario de Relaciones Exteriores, ministro de Educación, ministro secretario general de Gobierno con Salvador Allende, miembro del Partido Radical en toda tu etapa política, embajador bajo el gobierno de Eduardo Frei. Es decir, tenemos tema para mucho rato, Aníbal, y como te digo, bienvenido a este programa de conversación. Gracias. Quería partir preguntándote ¿cuándo entras tú a la política y por qué al Partido Radical? ¿Cuál era el contexto en el cual tú te empezaste a desenvolver en la política? Bueno, cuando ingresé a la Escuela de Derecho, porque antes yo estudiaba en lo que era antes la enseñanza media, ¿Sí? en el Internado Nacional Barros Arana. En consecuencia, no era fácil hacer política siendo interno. Ajá. Pero ya al ingresar a la Escuela de Derecho, mis amigos que nos juntamos ahí eran muchos militantes del Partido Radical. Hay que ubicarse también en el contexto del gobierno del general Ibáñez, en que el Partido Radical era una fuerte oposición a ese gobierno. De manera que ahí empecé mi trayectoria política. ¿Quiénes eran tus compañeros en Derecho en esa época? Debe haber estado, Luis Escobar Cerda, que estuvo en este programa, ese era mayor. Pero la gente del partido, los gurús del partido era, por ejemplo, Raúl Rettig en esa época. Raúl Rettig era uno de los grandes dirigentes del Partido Radical, ahora contemporáneo de mis años de estudio en la Escuela de Derecho, muchos, y muy importantes. Entre otros Andrés Saldívar, Ricardo Lago, varios más. Anselmo Zule, Orlando Cantuaria, sí. Creo Benjamín Tepliski, sería muy larga la lista. Y de todos los colores, también estaba Pérez Darce, de manera que era bastante nutrida. ¿Y qué pasó? ¿Cómo podríamos explicar este fenómeno que se va a producir, yo diría, en los 60 más que en los 50, cuando el Partido Radical, después de los 3 gobiernos, ¿no es cierto?, de Aguirre Cerda, de Juan Antonio Ríos, de Gabriel González Videla, entra en un proceso, yo diría, de deterioro, deja el centro y da paso al Partido Demócrata Cristiano, que con Frei, ¿no es cierto?, va a ganar la candidatura del 64. ¿Qué pasa con el Partido Radical? Que era, digamos, el centro de Chile durante el siglo XX. Bueno, esto es un proceso. Sí, lógico. Primero, el Partido Radical representaba fundamentalmente a los sectores medios. Pero el avance, el desarrollo de la historia, el desarrollo social, va fortaleciendo también otros partidos que empiezan a sobrepasar al Partido Radical en el área izquierda, digamos. Surge un partido socialista que se robustece. Y además creo que la etapa de declinación comienza cuando el Partido Radical asume una posición de apoyo al gobierno de Alessandri y se incorpora a ese gobierno. Exacto. Era todo un contrasentido, un partido que había estado siempre en un bloque de izquierda, un partido progresista, parecía de repente siendo uno de los sustentos principales del gobierno de Alessandri. Eso significó una serie de conflictos internos que culminaron con varias divisiones, sectores jóvenes que se apartaron. Posteriormente, al término de su gobierno, vino una campaña presidencial en que otro sector del Partido Radical se cinde para apoyar la candidatura de Allende. Es decir, es todo un proceso largo. Sí. Los partidos políticos no mueren de infarto, es un proceso largo. Pero quería volver al 61, en el fondo, que es cuando el Partido Radical entra, como dices tú muy bien, a apoyar al gobierno de Jorge Alessandri. ¿Qué hacías tú en ese tiempo? Tú eras dirigente del partido, ¿y cuál fue tu posición? Bueno, yo era miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Radical, fue uno de los más jóvenes que llegó a esa instancia, y efectivamente era uno de los fuertes opositores a esa colaboración, muy acompañado por figuras importantes del partido, Ana Eugenio Ugalde, el senador Ezequiel González Madariaga, claro, Carlos Morales Abarzúa, etc. Anselmo Zule, Orlando Cantuaria, eran toda gente que rechazaban esta colaboración. De todo ese grupo, algunos participaron de esa escisión y otros continuaron en el Partido Radical y posteriormente asumieron su dirección, integrándose para la Unidad Popular a fines del 60. Es decir, por ejemplo, Martínez Sotomayor, que fue ministro de Relaciones Exteriores, y todo ese grupo, ¿se siguió llamando Partido Radical o ustedes continuaron con el nombre? No, que Carlos Martínez se mantuvo en el Partido Radical,
Fue por lo demás un gran ministro de Relaciones Exteriores, Sí. con él tuve una muy buena relación. Sí. Era un hombre el cual no tenía enemigo. Sí, Sabía navegar en distintas aguas sin enemistarse con nadie, de manera que efectivamente fue uno de los más significativos en el gobierno de Alessandri como ministro de Relaciones. ¿Cómo se llevaban ustedes con el gobierno de Frei? ¿Cuál fue la posición del Partido Radical ya el 64? ¿Tú apoyaste la candidatura de Allende o la de Durán, el 64? No, el 64 participé junto a otros que formamos un partido radical socialista, me recuerdo, que apoyó la candidatura de Salvador Allende. Ajá. Eso me significó mi marginación del Partido Radical y me mantuve al margen hasta fines de los 60, cuando el Partido Radical, ya bajo la presidencia de Anselmo Sura, se incorpora a la Unidad Popular y apoya la última campaña presidencial de Allende. ¿Cómo conociste a Allende y cuál fue tu relación con él? Estamos pensando, antes que entremos al gobierno de la Unidad Popular propiamente tal, ¿cómo era tu relación personal con él? ¿Cómo se dio que llegaras después a ser ministro? Tiene que haber sido una relación interesante. Empezó esta relación cuando, siendo yo dirigente de la Federación de Estudiantes de Chile, fui secretario general de la FECH. Y en más de una oportunidad teníamos oportunidad los dirigentes de tener reuniones con los distintos partidos, y entre ellos me recuerdo perfectamente una reunión muy importante con Salvador Allende. Y me impresionó la prestancia. Era un hombre no populista, muy serio, muy formal, pero al mismo tiempo muy inteligente y muy compenetrado en los problemas del país y de la juventud. Y ahí empezó a darse tu relación con él. Bueno, se aumentó esa relación cuando en la campaña del 68, 69, cuando este grupo, cuando este grupo, no, al fin del 64, cuando este grupo apoyó su candidatura, bueno, me tocó hacer varias giras y campañas con él. ¿Lo ayudaste en la campaña? No diría ayudarlo, participé en la campaña. Pero ahí me di cuenta de otra cosa. Era un hombre que le daba tribuna a todos. Ajá. Tenía una paciencia infinita para escuchar a todos los oradores, siempre que gustaba que la gente hablara, que participara. Y, para mi sorpresa, siendo muy joven, en más de una oportunidad me tocó hablar en mitines, en manifestaciones grandes, a instancias del mismo Salvador Allende. Y ahí la relación entre Allende y Frei, la verdad es que se rompió en esa elección del 64. Parece que, ¿cómo lo viviste tú por dentro, si pudiéramos decir? No, lo viví directamente, fue la primera campaña del terror. A ver. Fue la primera vez que se utiliza la táctica del terror fue precisamente en la campaña del 64, Ajá. que posteriormente, bueno, se repite ya es parte de la historia y no es cuestionable, que contó con un fuerte apoyo monetario y de otro tipo de los Estados Unidos. Al Partido Demócrata Cristiano, sobre todo. Al Partido Demócrata Cristiano y a los partidos de derecha. Sí. Fue la primera ocasión y eso le dolió mucho a Salvador Allende, porque él era un hombre, podría decir, un caballero a la antigua tal vez. Sí. Entendía la política de otra forma. Él, pese a todas sus divergencias con Frei, por ejemplo, nunca formuló una crítica directa ni personal a Frei. No es la misma la actitud que tuvo Frei con Allende. Creo que hay un contraste bastante claro y nítido. Sí, ahí se deterioró. Pero tú, apoyando la candidatura del 64, ¿haces oposición al gobierno de Frei estando en la política? Exactamente, sí, claro. Sí. ¿Cuáles eran los puntos? ¿Ustedes querían avanzar más rápido? Porque obviamente el gobierno de Frei implicó la primera revolución en libertad en Chile. Se hablaba de las dos grandes revoluciones, esa y la que vendría después con Allende, porque el gobierno de Alessandri se ha dicho bastante que fue un gobierno más bien de administración. Entonces, ¿qué es lo que se pedía? ¿Qué es lo que pedían ustedes y tú específicamente al gobierno de Frei, que estaba haciendo la reforma agraria, que estaba haciendo cambios estructurales en educación, etcétera, etcétera? Creíamos que llegaba el momento de profundizar reformas estructurales para abrir paso a una sociedad distinta. Bueno, y en eso no estaba solo la izquierda, ni la Unidad Popular, ni Salvador Allende. Si se comparan los programas de Radomiro Tomic, de la democracia cristiana a fines del 60, y el programa de Allende, eran prácticamente similares. Ambos planteaban reformas profundas para abrir paso a una sociedad distinta. Aún más, Allende hablaba de la vida chilena del socialismo. Tomic hablaba del camino socialdemócrata a un sector, a una etapa progresista y distinta, a profundizar la reforma. De manera que en eso yo diría que había absoluta coincidencia. Además, no era solo de partido, era el país, con un amplio sector,
el que buscaba algo distinto, el que quería avanzar más rápido. Bueno, hay que ubicarse en la época. Sí, Estamos en la época del 60, con la mayor influencia de la Revolución Cubana en América Latina, en que proliferan las guerrillas en Sudamérica, en Centroamérica, no solo en América Latina. Son los días de mayo en París. Mayo 68. En que la imaginación al poder, en que para estar a tono hay que avanzar. Es decir, ese Concilio Vaticano II, con toda la... concilio, bueno, los cristianos por el socialismo, claro. con incluso el cura Torres de guerrillero, con todo un movimiento interno en la iglesia muy fuerte y muy poderoso. Es la emancipación de las colonias. Es decir, ubiquémonos en esa época, Chile no podía ser ajena a un proceso de transformación y de cambio. ¿Influyó en ti la Revolución Cubana en tu manera de pensar? Y eso por una parte. Y dos, la violencia como método de lucha para alcanzar el poder formaba parte del discurso radical, del radicalismo que tú representabas. La influencia de la Revolución Cubana no se dio solo en Chile, se dio en toda América Latina. Sin duda. Y no solo en determinados partidos, sino en toda una generación, que en mayor o menor grado veía en la Revolución Cubana un camino distinto, diferente. ¿Y en cuanto a la violencia? Bueno, en eso creo que Allende fue precursor de una tesis que lamentablemente los hechos la desvirtuaron. Allende nunca fue partidario del camino de violencia. Siempre habló de la vía chilena al socialismo. Siempre habló, siendo más gráfico y más folclórico, hablaba de que el proceso chileno debía tener sabor a vino tinto y empanada. Es decir, a demostrar que era nuestra propia realidad la que determinaba los caminos de las transformaciones a seguir y no ser copia de experiencias de otras naciones, que podían ser muy respetables, pero no era nuestra realidad. ¿Cómo fue ese 4 de septiembre de 1970 para ti? Que habías estado, me imagino, en la campaña, acompañando a Allende, donde las diferencias de voto eran tremendamente importantes y porque, en definitiva, esa elección no era un cambio de personas, ni era un cambio de partido, era un cambio de estructura para Chile. Entonces, es un hito fundamental para entender el Chile de hoy. ¿Qué recuerdas tú de ese 4 de septiembre? ¿Estuviste cerca de Allende? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Estaba en el comando, me tocó participar en una radio, representar al comando, y también una participación breve en el Canal 9 de la Universidad de Chile. Pero lo que más me impactó fue la concentración frente a la Federación de Estudiantes de Chile. Y eso era algo muy simbólico. Era la juventud la que se alzaba, era la juventud a la cual se sentía interpretado. Por eso elegí la Federación de Estudiantes de Chile, los balcones de la Federación, ahí habló Allende en su primer discurso. No fue lo tradicional del Estado, en un gran parque, en una gran avenida, no. Fue desde los balcones de la FECI. ¿Por qué? Porque los jóvenes eran la vanguardia, eran la fuerza fundamental que impulsaba ese proyecto que Allende creía. ¿Cómo fue que te convertiste primero dentro del gobierno Allende en subsecretario de Relaciones Exteriores, es decir, trabajando codo a codo con Clodomiro Almeida? Bueno, con Clodomiro Almeida teníamos una relación anterior porque participábamos en un grupo muy pequeño de análisis, de estudio que era muy frecuente en aquella época, en que estaba Clodomiro Almeida, participaba Ricardo Lagos, Víctor Barberi, Enrique París. Era muy interesante el grupo. Sí, me imagino. De manera que eso ya existía una relación con Almeida. Yo era secretario general del Partido Radical y había optado por permanecer en el partido y no aspirar a cargos de gobierno, porque los partidos también necesitaban mantener sus dirigentes y su estructura. Pero murió Alcides Leal, que era un hombre joven de mi generación, que era subsecretario de Relaciones. Y ahí apareció que lo lógico era que reemplazara a Alcides Leal otro joven de la misma generación, que era yo, lo cual me hizo renunciar a la Secretaría General del partido y asumir la Subsecretaría de Relaciones. Yo sé que esa es una experiencia que podríamos pasar toda la noche, porque yo creo que Relaciones Exteriores es un gran tema para Chile, independiente de los gobiernos. ¿Cuál era tu percepción de Allende con el gobierno peruano y el gobierno boliviano? ¿Cuál era la política, digamos, que se estableció? De hecho, muy concreto, no vamos a hacer propaganda. Sí. Nunca en su historia Chile tuvo mejores relaciones con los vecinos que durante el gobierno de Allende. Así de claro. Con Velasco Alvarado en Perú era una relación, además de política, una relación personal. Lo mismo con el general Torres en Bolivia. Lo mismo con el gobierno militar de Argentina. No hubo un solo conflicto, ninguno. Aún más, los acuerdos con Argentina que permitieron dar salida a los conflictos limítrofes del Bigle
fue un tratado que se celebró durante el gobierno de Allende y que suscribió Clodomiro Olmeida. De manera que los hechos lo demuestran. No un solo conflicto. Pero bajo el gobierno de Velasco Alvarado, y ya me voy a adelantar, pero casi terminando el año 73, un poquito después del golpe, estuvimos a punto de una guerra con Perú. Sí, sí. Exactamente, después del golpe. Después del golpe, claro. Después del 11 de septiembre. Exactamente. Es decir, las relaciones de Velasco Alvarado con Allende fueron... En lo personal excelente, en lo político excelente. No hubo conflicto. ¿Cuál fue tu relación con las Fuerzas Armadas bajo el gobierno de Allende y hasta qué punto tú ya estabas notando a alguna altura de esos años la posibilidad de que se generara un golpe como el del 11? La verdad es que yo, al igual que muchos, y al igual que la mayoría de los chilenos, el tema Fuerzas Armadas era como tabú. Y creo que eso fue un error, porque se vivía en mundos distintos. Las Fuerzas Armadas eran un grupo muy cerrado, muy homogéneo, muy hermético. Sí. Y los civiles igual. Entonces, para los civiles, los militares, allá. Para los militares, los civiles eran otro mundo. Aún más, con exageraciones en algunos temas, de ambas partes, por último. Para las Fuerzas Armadas se sentían custodios de los altos valores de la patria. En cambio, los civiles, y para eso se requería la unidad, la disciplina, el entregarse. Mientras que a los civiles los veían como montoneras que se llevaban peleando entre ellos, descuidando estos altos valores. Ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro, pero eso separaba. Y creo que fue un error, porque en la medida que se separaban, eran compartimentos estancos, menos se entendían. ¿Cuándo tuviste los primeros contactos con el mundo militar estando desde antes del gobierno de Allende ya, o como me dices tú, eran estancos cerrados y nada? No, pero conociste al general Prat, conociste al general Bachelet, conociste, que en ese tiempo no era general, conociste, digamos, a los personajes y al mismo general Pinochet. Sí, claro. Bueno, más fundamentalmente con el general Prat, porque me correspondió ser ministro secretario general de gobierno y antes ministro de Educación para el paro de octubre. En consecuencia me tocó una relación bastante frecuente con el general Prat y con la gente que lo rodeaba. Pero no podría decir que establé relaciones de amistad. Ahora Pinochet, es curioso, me recuerdo para el tanquetazo, Sí. un oficial que entra con traje de campaña, con fusil ametralladora, se cuadra frente al presidente a decir, a informar que había sido sofocada la rebelión. Era el general Pinochet. En junio del 73. Por lo demás, el general Prat lo calmó, porque él era partidario de bombardear el Tacna, de asaltar, tomar por asalto el Tacna. Afortunadamente no ocurrió así. Pero esa es la imagen que tengo de Sí, Pinochet. esa es la imagen que tiene. Uno de los cargos quizás más interesantes, bueno, yo creo que el de Relaciones Exteriores es muy interesante y también Secretaría General de Gobierno porque ahí está al interior mismo de la política. Pero quiero referirme, antes de entrar a eso, a tu paso por el Ministerio de Educación porque es un tema, digamos, que importa a todo Chile, ha importado siempre. Y en ese momento se intentó un proyecto de cambio, de transformación global de la educación chilena que se conoció con el nombre de ENU, Escuela Nacional Unificada, y donde hay una serie de verdades y mitos en torno a ello. Y nada mejor que el ministro de Educación, tú y Tapia después, ¿no es cierto?, quienes nos pueden aclarar qué fue, de dónde salió esa idea y la oposición que trajo, que yo diría que estuvo en la base de lo que después sería el golpe. Mira, muy simple. Primero, no es ningún invento. Figuraba en el programa de gobierno de la Unidad Popular que todo el mundo conoció. En segundo lugar, las bases de la ENU se discutieron en la primera Asamblea Nacional de Educación que se realiza en Chile, en que participaron los alumnos, en que participaron los profesores y sus dirigentes, en que participaron los padres y apoderados. Ahí se echaron las bases del proyecto de la Escuela Nacional Unificada, que tampoco era una novedad a nivel internacional. Se acomodaba a las directrices de la UNESCO, el Organismo de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y se habían hecho experiencias de ese tipo en países nórdicos, de manera que tampoco era ni un invento en Chile, ni tampoco un invento traído de afuera. Bueno, ¿en qué consistía? De tratar de ser muy breve, porque se ha significado mucho sobre esto, se ha demonizado. Era algo muy simple. Era superar un problema que se arrastraba desde mediados del siglo pasado, en que a medida que el desarrollo del país
va generando nuevas inquietudes. En vez de adaptar el sistema educacional, se iban creando nuevas ramas. Primero la tradicional, pero segundo viene el desarrollo agrícola. Claro. Entonces, claro, se requieren técnicos agrícolas, se requiere una tecnificación, entonces surgen las escuelas de prácticos agrícolas, pero no de ingenieros agrónomos. Sigue el desarrollo del comercio, entonces se crean los institutos de comercio. Se requieren más profesores, ya que era mayor el acceso a la enseñanza. Se crean las escuelas normales. Se requerían contadores, auditores, no ingenieros comerciales de ese tipo. Bueno, se crean los institutos de comercio. Se requerían técnicos medios, matriceros, mecánicos, eléctricos. Se crean las escuelas técnicas industriales. Es decir, en vez de adaptar el sistema educacional, se empiezan a crear uno tras otro distintos sistemas. Y que no todos ofrecían las mismas posibilidades. Sí. Porque el que se educaba en una escuela técnica podía llegar a ser mecánico, matricero, tornero, pero no ingeniero técnico ni ingeniero mecánico. El que estudiaba en un instituto comercial podía ser contador o máximo auditor, pero no ingeniero comercial. El que estudiaba en una escuela normal podía ser profesor de enseñanza básica, pero no de enseñanza media ni universitaria. ¿Y qué pretendía la Escuela Nacional? Entonces, ¿qué es lo que ocurría con eso? Apoyar eso. ¿Qué es lo que ocurría con eso? Primero, era un despilfarro de los recursos humanos del país, que es lo más valioso que los tiene. ¿Por qué? Porque el muchacho o el niño era adscrito a un sistema educacional a una edad en que no se podía determinar cuál era su real vocación o cuál era su real aptitud. Sí. En consecuencia, no era un buen aprovechamiento. Aquí iba la ENU, a lo que decía, a crear un solo sistema de enseñanza igual para todos, que combinara los ramos científicos técnicos con los ramos humanísticos. Sí. De manera que por el solo hecho de egresar de la enseñanza media, el muchacho sería apto para incorporarse al mundo laboral, aun cuando no tuviera acceso a una educación superior. Yo creo que eso es súper entendible y hoy más que nunca, pero ¿no había algún rasgo ideológico detrás de eso, Aníbal? Porque, a ver, la ENU generó en ese tiempo, yo me acuerdo, a pesar que soy muy joven, pero igual me acuerdo, que causó y generó, ¿no es cierto?, el levantamiento de mucha gente y sobre todo, yo te diría, en la Marina. Te lo voy a explicar muy simple. Sí. Si se hubiera tratado de eso, no se crea el proyecto de la Escuela Nacional Unificada con todas las ramificaciones, la asamblea, etc. Era mucho más sencillo. Meter mano en los textos de estudio, que fue lo que hicieron los militares después del gobierno del régimen militar. Meter ahí se puede ideologizar. Y para eso no se necesita ni decreto ni ley. Resoluciones administrativas internas del ministerio pueden determinar los textos de estudio. Y en los textos de estudio te puede penetrar con una ideología. No se pretendía eso. No se pretendía. ¿Y por qué lo bajaron el proyecto? Por una razón. Primero, te voy a decir la parte negativa de este asunto, que ahora parece cómico. Nunca se discutió el proyecto en su parte técnica. Nunca. Los que estaban por la ENU, los que estaban a favor del gobierno, estaban a favor de la ENU. Los que estaban en contra del gobierno, contra la ENU. Aunque uno y otro no entendieran de qué se trataba la ENU. O sea, era un alineamiento político más que no permitió el tema. Nunca se discutió lo técnico. ¿Qué es lo que pensaban los militares? Los militares pensaban que a través de esta ideologización que tú llamas, que nunca existió, iban a llegar puros comunistas chicos a hacer el servicio militar y les podían ocupar el ejército, o los ejércitos, o la armada, qué sé yo. La iglesia también se sintió amenazada porque nunca en Chile se ha tratado de ideologizar. Pero no era eso. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que la discusión se redujo a la introducción al proyecto. Y más que la introducción, a las dos primeras líneas de la introducción del proyecto. Porque esas dos primeras líneas decían que la Escuela Nacional Unificada tenía por objeto formar el hombre nuevo en la sociedad socialista. Hasta ahí llegó la discusión. Bueno, pero pero es que no era eso. Sí. Esa frase no se compadece con el texto. Y yo te invito, por favor, ¿cuándo hubo un debate sobre el texto mismo? Mire, este párrafo, este artículo, este capítulo, significa esto o esto otro. ¿Y quién escribió ese párrafo? No fui yo en todo caso. Porque el que escribió el párrafo, digamos, echó a perder el proyecto. Pero la verdad auténtica es esa. Sí. No se trataba de un proyecto de legislador, ni mucho menos. Tú has hecho una autocrítica. Y otra cosa que te quería decir a propósito. Sí. Siempre se reduce el gobierno de la Unidad Popular a la Escuela Nacional Unificada, pero se olvidan de otra cosa. El problema de la educación en Chile en esa época no es el de hoy. El problema fundamental era el acceso a la educación. Exactamente. Porque eran cientos de miles los niños o los muchachos que no tenían acceso porque no había capacidad de matrícula en los colegios de educación primaria. No había cobertura. No había. Y eso se logró superar. Y se dio el 100% de posibilidad de acceso a la educación básica y media. ¿Cómo? Aplicando turnos en los colegios. Porque usted no puede fabricar escuelas de un día para otro.
Entonces hacían una escuela que era de un solo turno, se hacían 2 turnos y hasta 3 turnos. Mañana, tarde y noche. Pero se aprovechó al máximo la infraestructura, más un plan acelerado de construcción de nuevos establecimientos que permitió que todos tuvieran acceso a la educación. Básica y media. Con medio litro de leche, que se reía mucho el medio litro de leche para los niños, pero es bastante serio. Sí. Educación, almuerzo y desayuno escolar, atención sanitaria gratuita. Y en la universidad, en menos de 2 años, se duplicó la capacidad de matrícula. Aún más. Respecto a los alumnos adultos no universitarios, que no se acabó el analfabetismo prácticamente, porque se sextuplicó el número de alumnos adultos que accedían a estudios que no habían logrado hacer de niños ni de muchachos. Es decir, esos fueron logros reales y objetivos que ahí están. Nunca el Ministerio de Educación no tenía más presupuesto que eso. Y lo último que lo voy a decir, Sí. cosa única, digamos, no hubo ninguna huelga de magisterio, pero no hubo una sola huelga de los profesores. No. Eso es un hecho inédito en la historia de Chile, que lamentablemente sigue siendo inédito, no solo bajo el régimen militar, sino que también hasta el día de hoy. Mirando en retrospectiva, ¿cuál fue la falla de fondo del gobierno de la Unidad Popular? ¿Fue un motivo económico? Yo diría que la problemática económica influyó, sobre todo el desabastecimiento. Nadie va a desconocer que hubo errores en la política económica del gobierno durante el presidente Allende, los hubo. Pero también es cierto que hubo una presión internacional, que hubo una falta, un acoso de parte de los sectores de oposición que hacía imposible prácticamente una política económica que a todos los satisfaciera. Porque se llegó a un punto en que la gente lo único que quería era apoyar al gobierno y destruir a la oposición y la oposición acabar con el gobierno. El abastecimiento, cierto, hubo falta de abastecimiento, derivada en parte por errores del gobierno, pero vamos a desconocer que también había acaparamiento y mercado negro. Claro que había acaparamiento y mercado negro. Es decir, las dos cosas confluían a un mismo resultado. Pero uno puede decir, claro, para la gente del gobierno eran, entre comillas, los momios que acaparaban. Para la oposición eran los upelientos que no sabían gobernar, ni lo uno ni lo otro. Pero errores en la política económica que hubieran podido superarse en términos normales, más el acaparamiento, bueno, confluyeron efectivamente en una falta de abastecimiento. Pero te quiero repetir una cosa. Sí. Si esto afectó el apoyo al gobierno, es curioso, yo diría que no. Y me llevo una gran sorpresa. Yo fui candidato a senador por Santiago. Y me recuerdo perfectamente que una mañana temprano, bueno, gente que me acompañaba iba a visitar una población, un sector popular, y me encuentro con una tremenda cola. Y pregunto, bueno, ¿qué pasa? Ah, no, es que hay gente que está esperando para comprar pan. Entonces dije, mire, compañero, mejor nos vamos de este sector porque no va a ser muy bueno el recibimiento. No me dijo, acompáñanos nomás, compañero, la gente entiende. Y claro, hubo pifia, pero hubo otras que decían, no, compañero, aguántese, porque los momios nos quieren ganar por hambre y no lo van a conseguir. Es decir, fortaleció también a un sector, porque se sintió acosado. Y el resultado de la elección lo demuestra. Claro. La Unidad Popular obtuvo un 44%, cuando la oposición se había puesto como meta obtener los 2/3 para destituir al presidente. Exacto, eso fue en marzo de 73. Exactamente. De ahí quiero hacerte una pregunta que tú ya te ríes o te sonríes porque sabes a dónde voy, porque es muy conocida para la gente que lo vivió, que fue cuando tú en un programa de televisión estabas con Carlos Altamirano y Sergio Onofre Jarpa, y se pusieron a discutir sobre un tema determinado, yo lo sé, pero quiero que me lo cuentes tú, y en un momento dado Jarpa dijo, esto es pelea de perros grandes, no de quiltros. ¿Es así la historia real, cómo se vivió y cómo lo sentiste tú? Porque yo creo que nadie se ha atrevido a preguntarlo abiertamente y en público como lo estamos haciendo aquí. No me molesta. Primero era un foro entre los candidatos a senadores por Santiago. Efectivamente estaba Altamirano, estaba yo, estaba por la otra parte, estaba Sergio Onofre Jarpa y Alberto Balto. Estaba Alberto Balto. Y Altamirano también estaba por el lado nuestro. Y efectivamente se produjo un choque entre Jarpa y Altamirano. Y yo quise introducirme. Y lo que dijo textualmente Jarpa fue, no se mete usted que esta es pelea de perro grande, no lo ve quiltro. Ahora, la verdad es chista. Mi primera reacción fue pararme y pegarla, honestamente. Pero ¿qué ocurría? Que antes a todos nos preparan para estos foros. Y nos decían, mire, hay que mantener la calma, la mesura, porque la imagen que quieren provocar de nosotros son justamente agresores, agresivos. Esa es la imagen, entonces hay que cuidarse.
había que cuidarse. Y yo me recuerdo perfectamente este gesto de pararme y después, no puedo hacer esto. Y pasó la oportunidad de contestar. Ahora, la grosería fue él, no mía. Y habla más bien, y él lo reconoció por lo demás en una entrevista muchos años después, de que efectivamente él me había provocado. Sí. No de excusa, no me interesa la excusa de Jarpa tampoco. Pero esa fue la realidad. Era en el momento, digamos, que las pasiones estaban, la polarización del país era yo diría grande. que fue, es decir, como... Lo tomo en lo negativo. Sí. Es decir, no creo que yo haya salido bien parado de eso. Pero, ¿qué otra alternativa tenía? Contestarle en los mismos términos. No. Levantarme y no. Y Yo creo que no me arrepiento de haber tomado esa actitud, porque yo creo que hubiera sido gravísimo otra. Porque el ambiente no era muy fácil. Había gente viendo ya tanto partidarios de la Unidad Popular como partidarios de la oposición. Había gente fuera del canal. Eso hubiera sido una batalla campal. sí. Aníbal, el 11 tú estabas en La Moneda. ¿Cómo te enteraste de que realmente se había producido el golpe y por qué llegaste a La Moneda cuando podrías no haber llegado? Sí, claro. Porque estabas de secretario general de gobierno, eso sí. No, Habías dejado recién, sí. A fines de agosto. Mire, me enteré por el llamado de Alcalá Coronel, el secretario general del Partido Radical, y fue mi primera reacción, me voy a La Moneda. Si tú me dices por qué o por qué no, podría decir frase heroica, no. Fue mi reacción, punto. Y efectivamente me tocó llegar a La Moneda cuando ya se estaba bloqueando, alcancé a pasar, y llegué cuando Allende estaba pronunciando uno de sus últimos discursos. El de las Grandes Alamedas. De las Grandes Alamedas. Claro, el discurso, cuando uno lo lee, es un discurso realmente excelente. Sí. Resume en breves minutos lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que va a pasar. Hay un análisis sociológico interesante. Se refiere a todo, tiene tiempo de referirse a todo el mundo, a los estudiantes, a los obreros, a los trabajadores, los profesionales. Eso es lo que quería decir, no. Estaba sentado en su escritorio con un teléfono de esos magnetos, mientras habían balazos, gente que entraba, que subía, ruido de cañones. Fue totalmente improvisado. Ahora, si tú me preguntas cómo una persona puede hablar con esa tranquilidad, con esa coherencia, en un discurso de ese nivel, yo te diría que la única explicación es que en más de una oportunidad había pensado qué diría en un trance como ese. Eso explica. Y eso explica también su valor. Sí, yo al principio no me extrañó que Allende hubiera muerto en las condiciones que murió, que eso sí, sí, claro. Pero me recuerdo que lo había dicho muchas veces, que solo creyendo los balazos saldrían de La Moneda, varias veces lo dijo, en varios discursos. El tema es que la gente no lo creía, pero es que Allende era un hombre consecuente entre lo que pensaba con lo que hacía, y lo que pensaba lo hizo. ¿Tú te tocó dentro de La Moneda tomar armas, defender, estar defendiendo a Allende? ¿Disparaste? Porque estábamos en una guerra. A ver, primero, antes del bombardeo se buscó refugio. Y los que estábamos en el único subterráneo que había hacia el sector de la Plaza 1 era la enfermería, que estaba en un subterráneo, y no había más subterráneo en La Moneda. Pero yo recordé, como había sido su secretario de Relaciones, que había un subterráneo en el lado del Ministerio de Relaciones. Y fuimos varios, entre ellos Jaime y José Toá, Clodomiro Almeida, Carlos Briones, yo, un periodista, que atravesamos y fuimos. Pero resulta que ese subterráneo era donde estaba el archivo del ministerio, pero estaba cerrado. Terminamos en otro subterráneo, que era donde estaban las calderas del ministerio, o sea, todo el petróleo para la calefacción de La Moneda. Comprenderás que nuestros conocimientos bélicos no eran muy amplios para refugiarse justamente ahí en un bombardeo. Y ahí, bueno, vino todo el bombardeo, la bomba lacrimógena, etc. Quedamos cortados porque los primeros rockers fueron en el frontis y en el medio. Entonces se decretó un incendio, nosotros estábamos acá, quedamos desconectados del sector donde estaba Allende. Por eso es que salimos más calmados con un grupo de militares que entró cuando ya todo había terminado y nos llevaron al Ministerio de Defensa. Ahora, mi experiencia guerrera. Yo tenía un revólver del Smith & Wesson 32. Es decir, creo que haber disparado al aire, si no podía asomar la cabeza, uno puede ser la volado. Debo haber disparado un par de balazos al aire. Realmente mi sensación fue era como un guatapique, porque entre los cañonazos, las bombas, la ametralladora, los fusiles, disparar con un Smith & Wesson 32 era un chiste.
¿Te impresionó que haya sido el general Pinochet el que encabezara el golpe? Sí, sí. Yo fui de los que creí que efectivamente Pinochet era leal al gobierno. Pero después analicé mejor las cosas. Los avales de Pinochet fueron el general Prat, ex comandante en jefe del ejército, y José Toá, ex ministro de Defensa. Esos fueron los avales. Y aquí hay una diferencia de mentalidades a las que yo me refería antes. Para la mentalidad nuestra, traidor, traidor, y todos los epítetos que se le pueden agregar. Para una mentalidad estrictamente militar, un gran estratega que supo engañar al enemigo. Así es. Entonces, no es tan fácil juzgar. Ahora, para mí me quedo con lo que pensaba y que sigo pensando. Sí, claro, pero eres capaz de ponerte en la visión de otros, digamos. Te llevaron al Ministerio de Defensa. Yo sé que esto se ha contado muchas veces, pero no está de más poder revivir estos momentos que deben haber sido muy difíciles para ti. ¿Tú te fuiste inmediatamente a Isla Dawson o pasaste por la escuela militar? ¿Y cómo te trataron? Sí, sí. Ministerio de Defensa, escuela militar. Trato duro, pero mira, yo jamás he hecho una declaración sobre los tratos que pude recibir. Y por una razón muy simple. Yo fui ministro, tuve alta responsabilidad. Y pienso en los miles que sin tener esas responsabilidades murieron, fueron torturados, tuvieron un trato mucho peor que el mío. De manera que me daría vergüenza entrar a ponerme yo a quejarme de lo que me ocurrió. Yo estoy vivo. Miguel Dittín hizo una película. Miguel Dittín ha estado sentado acá, yo lo estuve acompañando cuando filmó algunas escenas en la isla. ¿De alguna manera te identifica esa película y hasta qué punto, con qué espíritu revives ese momento tan duro para ti? Mira, lo que más me impresionó de la película fue que se expresa, la imagen es real de lo que era Dawson. Esa sensación de soledad, de viento, de nieve, de frío. Es decir, lo que más me impresionó más que las demás cosas que hicieron la película. Bueno, son valiosos, pero yo creo que lo más impresionante es eso, entender qué es lo que era eso. Además, y ahí es donde vienen estas cosas que uno no logra entender. Esa es una isla perdida en el fin del mundo, con un clima infernal. Y ahí construyen un campo de concentración que se le hubiera ocurrido a alguien que vio alguna película nazi. Dos alambradas, ametralladoras, focos. ¿Para qué? ¿A dónde nos arrancábamos? Yo me recuerdo, por mar tendría que ser, porque por tierra donde íbamos, nos moríamos de hambre. Cuando nos trasladaban a trabajar a veces nos dejaban solos, poniendo postas, haciendo zanjas. ¿Qué pasó en Chile que llegamos a eso? Lo he reflexionado muchas veces. Y yo diría, una apreciación absolutamente personal, que en el ser humano anidan motivaciones que a veces se frenan, pero que en determinadas circunstancias salen a flor. Motivaciones, formas de entender la vida, formas de entenderse con el adversario, que permanecen tranquilas, permanecen apagadas, pero que en determinadas condiciones explotan. Porque yo no entiendo la insanía, la maldad con que se actuó. Se porque habla... además terminemos una cosa, ¿Sí? porque hasta el final uno se aburre, porque éramos una especie de bandoleros, de sinvergüenza, de ladrones. Bueno, yo respondo con una cosa muy simple, no voy a hacer defensa. Hay un hecho claro y objetivo. Durante el régimen militar estuvimos presos la mayoría de los dirigentes de la Unidad Popular, los que ocupamos altos cargos de gobierno, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, parlamentarios, etc. Todos fuimos rigurosamente investigados, especialmente en el origen de nuestros bienes, de nuestro patrimonio, de nuestra actuación. Pues bien, ¿cuál es el resultado de todas las investigaciones y de todos los procesos? Ninguno fue condenado por violación de los derechos humanos, por enriquecimiento ilícito. Ninguno. Por favor, nómbreme uno. Entonces, respetémonos. ¿Y tú crees que esa situación de dificultad, de lo que tú estás diciendo, el tener problemas en poder entender lo que nos pasó como país, no estoy hablando como izquierda, derecha, sino, de alguna manera aquí hay acción y reacción, hay causa-efecto? ¿Qué es lo que pasa que en un momento determinado
Chile llega a ese tipo de polarización. Y te lo pregunto porque he escuchado a muchas personas que vivieron el gobierno de la Unidad Popular como dirigentes que dicen lo que nos enseñó nuestra experiencia en la Unidad Popular es que no se pueden hacer cambios cuando no se tiene de verdad la mayoría. Estoy de acuerdo con esa tesis. Yo creo que para emprender un programa de transformaciones profundas que de todas maneras va a herir intereses y va a haber resistencia en los sectores afectados, se requiere una gran mayoría. Y esa fue una lección que influyó en gran parte en el eurocomunismo, en la tesis Berlinguer en Italia, sí, que hablaba del compromiso histórico, o sea, la unidad del centro y de la izquierda para poder avanzar en un proyecto común. Y nosotros, si bien estuvimos cerca, no teníamos esa fuerza y esa mayoría. Eso comparto plenamente eso. Tú te fuiste al exilio. ¿Cuándo te fuiste y dónde? Yo me fui, bueno, estuve 3 años preso y a fines de julio del 76 a Alemania. Estuve en Bremen, en el norte de Alemania. ¿Qué pasó con tu vida personal, con tu familia, con tus hijos? Es una especie de estar 3 años preso, es una experiencia quebradora. La verdad que mi primer matrimonio ya estaba en crisis y por eso yo me fui solo. Y creo que fue mejor, porque esa crisis si hubiera estallado fuera habría sido mucho más grave. Claro. Además, no va a ser problema de tantos exiliados, en que cuando llegan a tierras extrañas, con otro idioma, con otras costumbres, viene el conflicto, la separación con sus propios hijos, porque los hijos pasan a ser más ingleses, más franceses, más alemanes, más suecos que chilenos, porque su educación, su cultura es esa. Tienden también un poco a avergonzarse del padre que no habla el idioma fluido como lo hablan ellos. Entonces crea una serie de problemas bastante complicados. ¿Estuviste en Alemania oriental o occidental? Occidental, sí. Occidental. ¿Cuál fue tu experiencia y cuánto tiempo allá? Mira... ¿Cómo sobrevivías? ¿A qué te dedicaste? Muy simple. Primero, no me quejo. No digo, debo reconocer que nunca me acostumbré totalmente, las costumbres son muy diferentes, pero me adapté. Porque yo también creo que hay mucha responsabilidad del propio exiliado, de la propia gente que se va a un país a vivir a otro, en que se construyen sus propios yetos, porque tienden a ajustarse entre chilenos, a comer las empanadas, a encontrar que las mujeres chilenas son lo mejor y que los del país son todos tontos, los únicos inteligentes somos nosotros. Sí, no es así, no es tanto ni mucho. Y yo me adapté, trabajé como profesor invitado primero en la Universidad de Bremen y después como investigador científico asociado y me incorporé a las costumbres alemanas en perjuicio de hacer una vida política muy activa. ¿En qué sentido? Yo domingo por medio me juntaba con mis amigos alemanes aficionados al fútbol y iba a ver al Werder Bremen. Y tomábamos cerveza antes, durante y después del partido y terminábamos borrachos. Ganar o perder el equipo. Claro. Y todas las costumbres propias. Yo tengo una anécdota con Ricardo Lago, me acuerdo, que estaba en París, entonces me invita a que lo vaya a ver, estaba haciendo unos cursos, no sé dónde. Y era muy simple, uno tomaba un trencito a las 12 de la noche en Bremen, a las 8 de la mañana estaba en la Gare du Nord, me estaba esperando, me lleva a su casa, y me dice, me tenía preparado un programa, eso fue un día viernes, sábado y domingo, para recorrer los castillos alrededor de París. Le dije, mira, no puedo. Oye, pero ¿por qué no puede? Y empecé a complicarme. Mira, es que tengo un almuerzo con unos alemanes, pero ¿cómo va a dejar un almuerzo? Oye, es que es un almuerzo muy especial porque es con espárrago y jamón crudo. Y ahí me di cuenta que, ¿cómo me van a entender? Que estoy loco. No, pues el problema es que en Alemania, cuando viene la época de los espárragos, es tradicional y una fiesta familiar, como la Navidad podría ser, sí, en que se comen espárragos con jamón crudo. Invitar a un ajeno a la familia a eso es un alto honor. Y despreciar esa invitación ya es una ofensa mortal. En consecuencia, partí a mi almuerzo de espárragos con jamón. Y hasta el día de hoy dice que yo lo dejé botado en París para ir a comer espárragos a Bremen. Oye, Aníbal, tú dices que aparte de estudiar, de trabajar y dedicarte, digamos, en la universidad en Bremen, hiciste política activa. ¿Cómo y con quién? ¿Y cuál era la política hacia el gobierno militar? Porque hay un momento en que el Partido Comunista va a tomar una estrategia distinta a la que había tomado hasta ese entonces, que era que iba a venir el año decisivo y que había que votar a Pinochet por las buenas o por las malas. ¿Cuál era la mirada que estaba teniendo un grupo de exiliados afuera? Yo creo que hubo dos miradas. Claro. Uno,
partieron de la tesis de que era inviable un proceso de transformaciones vía pacífica, que necesariamente se requería un poder armado que pudiera facilitar estas transformaciones. Ahí estaba tu amigo Cloro Almeida, ¿o no? Hubo distintas tesis. Sí. Y otros fuimos muy influenciados por este fenómeno del eurocomunismo y también de la realidad de los países socialistas de la época. Y ahí nace el proceso de renovación socialista, que se inicia en Arica, justamente impulsado por Raúl Ampuero en ese tiempo, en que participó también el grupo, el sector de Altamirano, Jorge Arrate y otros. Y yo me incorporé de un comienzo a ese proceso, que entendía que la misma tesis de Allende, que se puede avanzar, pero para eso se requiere formar una grandes mayoría, que es también lo que fue la concertación en su momento. Es decir, yo creo que en eso influyó mucho esta tesis de la renovación socialista y la experiencia europea. Carlos Altamirano ha escrito un libro tremendamente interesante junto a Gabriel Salazar. Todos conocemos también su actuación como dirigente del Partido Socialista durante la UP, Avanzar sin transar. Y justamente por lo que tú cuentas, vemos que en el exilio hay una renovación. Esa renovación es por el fracaso. Es decir, es una renovación porque influye en una nueva realidad como el eurocomunismo o simplemente es porque es reconocer un error de haber llevado las cosas al extremo. Es complicada la pregunta, pero... No. Es que tiene algo de lo que tú dices correcto, pero también hay que ubicarse en otra época. Pues. Estamos ya en una guerra fría que se va atenuando. Sí. Ya no es ese mundo convulsionado de la América Latina con guerrilla. El otro mundo en que empiezan a visualizarse otras opciones. Por eso necesitaba Berlinguer en Italia, pero también estaba Marché, comunista en Francia, y también estaban los socialistas españoles, y Carrillo, el Partido Comunista. Es decir, fue una renovación transversal que afecta a los partidos socialistas y también a los partidos comunistas, de adaptarse a una nueva realidad. En realidad, además, que hacía factible el avance conformando grandes mayorías. Estando en el exilio, ¿te tocó conocer o saber que en Chile las relaciones con algunos países vecinos, especialmente con Argentina, estaba en crisis? Estoy hablando del año 78, porque lo otro tú estabas en Dawson cuando se produjo la casi guerra con Perú a fines del 73, año 74. ¿Cómo se organiza? Es tremendamente interesante dar a conocer, primero, si ustedes sabían de lo que estaba pasando, y segundo, la forma en que muchos exiliados se organizaron para la defensa, más allá de las posiciones de gobierno, en la defensa del Estado chileno. Ahora, yo lo diría de otra forma. Sí. No hubo, de parte de los exiliados, ni de parte de los sectores opositores en Chile, nunca un rechazo a la posición de Chile frente a un eventual conflicto. Eso demuestra que estos izquierdosos apátridas teníamos también el corazoncito del país. Sí, no, claro. Pero hubo apoyo, es decir, eso lo dejaron por escrito, estuvieron organizados, no, tampoco vinculados. era fácil decir que estábamos viva Pinochet, que iba a ganarle a los argentinos. No llegamos a ese grado. Pero sí, te vuelvo a repetir, una absoluta mesura en no parecer de ninguna manera como obstruyendo o dificultando la política que Chile seguía en defensa de sus intereses. Si tuviéramos que encontrar 2 o 3 personajes claves del gobierno de Allende, aparte de Allende, ¿a quiénes mencionarías? José Toá, Clodomiro Almeida y Orlando Letelier. ¿Cómo te enteraste de la muerte de Orlando Letelier? Estando en Alemania. Pero no me extrañó porque efectivamente Orlando Letelier tenía un alto grado de influencia en Estados Unidos. Él tenía una amistad personal con Kennedy y con todo ese sector demócrata, de manera que lo visualizaban como un peligro potencial. También me tocó, estando afuera, el atentado contra Bernardo Leito. Bueno, y otros muchos que se frustraron. Frente al tema... Ahí te vuelvo a repetir, ¿qué atentados cometimos nosotros? No me lo va a poder contestar. No, es que yo no estoy... te no, podría contestar esa cosa, pero es bueno hacer la reflexión. ¿Cuáles fueron los atentados lo haces como con resultado de muerte que cometimos nosotros en esa época? Además,
¿A quién asesinamos durante el gobierno? ¿A quién torturamos? ¿A quién exiliamos? Yo creo que lo que no podemos negar, Aníbal, es que hay un discurso violentista en el tiempo de la Unidad Popular de unos y otros sectores, sí, y que de alguna manera eso va polarizando las cosas, que hubo violencia política en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. Yo creo que con las tomas, las usurpaciones, es decir, eso no, es innegable. No, eso es cierto, ¿Ah? Eso es cierto. Entonces, acuérdate que uno de los lemas que se escuchaban, se escribían en las paredes, ya viene Yakarta. Sí, claro. Era la muerte de como 500.000 comunistas en Indonesia. Sí. Pero también de parte nuestra había esa violencia, sí, verbal, sí. Sí, mira, tú me hiciste una pregunta que no te puedo contestar delante. ¿Cómo se llega a este grado de polarización? Sí. Yo creo que se llega cuando no fuimos capaces de entendernos, de llegar uno al otro. ¿Qué pasaba durante el gobierno ya en la última etapa? La gente, tú lo podrás recordar también, la gente del gobierno leía los diarios de gobierno. Leíamos Clarín, Puro Chile. La gente de oposición leía los diarios de oposición. El Mercurio, La Tercera y otros más que había. Radio. Uno de acá escuchábamos la radio pro gobierno, los otros escuchaban la radio de oposición. Y la televisión. Y cultura. Claro. Y la televisión. Veíamos Canal 7 y nosotros veíamos el Canal 13. Es decir, lo que yo decía no llegaba allá y lo de allá no llegaba acá. Qué tremendo. Entonces, cuando se pierde ese diálogo, esa capacidad de recibir y responder, sino que cada uno se encierra en su verdad, claro, las consecuencias son estas. Es una experiencia. A mí me llama mucho la atención en positivo la experiencia de muchas personas como tú que vivieron momentos muy tristes, muy dramáticos en sus historias de vida, también del otro lado, ¿no? Pero en este caso específico, personeros de la Unidad Popular. Y me llama la atención tu tolerancia y tu forma, digamos, de recordar el pasado. ¿Qué hay? ¿Qué pasó contigo? Que el resentimiento como que queda de lado y que hay un deseo de fondo de reconciliación, por lo que yo nada más que percibo, en una de esas estoy equivocada, pero no creo, por captarte, digamos. No, yo no soy un hombre de resentimiento. Ahora, eso no quita... Que no tengas tus ideas, obviamente. No solo eso. Eso no quita que soy partidario de que realmente se haga justicia. Obviamente. Y eso no es por resentimiento, es porque debe haber justicia. Porque si no, bueno, volvemos a lo mismo. Uh-huh. Pero hay algo, tiene que ver tu paso por el Partido Radical, la tolerancia... En el 90 estoy en el Partido Socialista. Pero mira, todos hemos tenido experiencia. A mí me ocurrió siendo embajador en Colombia, que llegaba el buque Escuela Esmeralda. Y me correspondía, como embajador y representante del presidente de la República, ir a recibir al barco. En ese barco habían estado presos muchos amigos míos, algunos de los cuales compartían Dawson, y habían sido brutalmente torturados. Era duro. Pues de repente pensé, sí, para mí es duro. Pero yo creo que para ellos tampoco debe ser muy fácil recibirme y rendirme honores. Efectivamente, fui a recibir al buque y fui recibido con todos los honores de pito, bandera, etc. Entonces yo creo que también hay que reflexionar en ese sentido. ¿Qué va a hacer? Sí, no, de todas maneras, yo creo que es justamente una enseñanza para todas las generaciones nuevas y para los que ven este programa, que es un programa que tiene como misión justamente eso. Te puedo decir también una cosa divertida con mi actual mujer, que es bastante joven. En la época del gobierno militar era de los estudiantes que salían a tirar piedras, con zapatillas a correr, etc. Y en Colombia teníamos chagre, cabos militares. Entonces una vez en una recepción en la embajada estaban todos muy elegantes. Entonces van y de repente les dice, ay, me dice, háganme recordar mi época de joven y llévenme preso. Y los agregados la tomaron cada uno un brazo como que se la llevaban presa. Oye, Aníbal, bueno, se nos acabó la hora, te agradezco enormemente esta cita con la historia. Ha sido súper esclarecedora y tú tremendamente interesante en todo lo que nos has contado y develado. Muchas gracias. Yo te lo agradezco a ti.